Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Qué bendición estar con ustedes de nuevo. Espero que haya sido de bendición el domingo por la mañana, ¿verdad? Vamos a continuar Gálatas capítulo 3 y el versículo 26 al 29 nos corresponde en esta tarde. Gálatas 3, versículo 26 al 29. Dice la palabra de Dios: Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. El tema que quiero compartir en esta tarde es la fe en Cristo y sus preciosos privilegios. La fe en Cristo y sus preciosos privilegios. Vamos a orar. Padre, bendice, Señor, tu palabra. Gracias por tu palabra bendita que nos ayuda, Señor, en nuestro diario proceder, en nuestra vida cotidiana, en todas las decisiones que debemos de hacer en nuestras vidas, nuestras familias, Señor, todo lo que concierne a todo lo que es, somos responsables, y todo, Señor, está en la bendita palabra de Dios. Qué lindo. Ahora, bendice tu palabra, este mensaje, ayúdanos a aprender y aplicar tu palabra en nuestras vidas, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La fe en Cristo y sus preciosos privilegios. Aprendimos el domingo pasado que la ley encarcela al individuo bajo pecado. También aprendimos que la ley servía como sirvienta a todo aquel que vivía bajo la ley. En otras palabras, la ley fue dada al hombre con el fin de cuidarlo para que no se depravara más de su estado pecador hasta que viniera la fe. Cuando decimos hasta que viniera la fe, estamos hablando de Cristo, hasta que Cristo viniera. Veamos los preciosos privilegios de una persona cuando pone su fe en Cristo. Versículo 26, comenzamos aquí que uno de los privilegios, ¿verdad? O de los preciosos privilegios es ser hijo de Dios. Versículo 26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahí está, por la fe. Ser hijo de Dios es un privilegio. La fe en Cristo y sus preciosos privilegios. Uno de ellos es ser hijo de Dios por la fe puesta en Cristo Jesús. Nuestro Señor hace que Dios nos adopte como hijos de Él. Cuando hemos creído en Cristo como nuestro único Salvador, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo hace que el Padre nos acepte o nos adopte, ¿verdad?, en la familia de Dios. Ahora, ¿cómo sucede esto? Observemos dos puntos importantes en este tema. Primero vemos, es un punto aquí. Note, la fe causa que nos enfoquemos en el Hijo de Dios. ¿Okay? La fe causa que nos enfoquemos en el Hijo de Dios. Dice ahí, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea que Dios aceptará a cualquier persona que ponga su interés en su Hijo, obviamente. Right. ¿Y por qué? Porque Dios ama a su Hijo hasta el máximo grado. Okay. Dios ama a su Hijo con el perfecto amor. Y por eso quien acepte a su Hijo como su único Salvador, el Señor acepta, ¿verdad?, a ese individuo o a esa persona por lo que ha hecho, ¿verdad?, en su corazón por su Hijo. Esto es el amor perfecto de Dios con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto significa que Dios
honrará a cualquier persona que honre, ¿verdad? O crea y confíe en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es esto. Si Dios ama a nuestro Señor Jesucristo con todo, ¿verdad? Excelso amor, entonces, y el perfecto amor, entonces cuando alguien pone su fe en Cristo, es de gran bendición, ¿verdad? A esa persona porque Dios lo acepta. En Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3 y el versículo 9, dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, este es el apóstol Pablo, note, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerla y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Note, la fe causa que nos enfoquemos en el Hijo de Dios. O sea que el enfoque que nosotros tenemos, ¿verdad?, es en Cristo Jesús, porque todo lo que Él hizo por nosotros. Él dejó el cetro celestial, condescendió, ¿verdad?, se hizo hombre, vino como un ser, a vivir como un ser humano, el ser humano más pobre, ¿verdad?, que ha habido, porque el Señor vino a un pesebre. Él pudo haber venido a una mansión, ¿verdad? Pudo haber venido a un palacio, pero el Señor, ¿verdad?, todo eso lo escogió precisamente para mostrar la condescendencia de Él mismo. Y incluso la palabra de Dios dice que no se encontró lugar para Él, ¿verdad?, cuando estaba viniendo a la tierra. Y luego vivió toda su vida, ¿verdad?, sin tener lujos, sin tener nada, sin tener, aún la palabra de Dios nos muestra que no tenía ni para poner su almohada, o su cabeza sobre la almohada. Y habla en ese contexto el Señor. Entonces, todo esto nos enfoca que toda la obra preciosa de Cristo, ¿verdad?, que Él hizo, lo hizo para que nosotros creyéramos en Él. Luego el Señor es acusado, siendo inocente, ¿verdad?, que Él había quebrantado las leyes, ¿verdad? Y luego Él va y es acusado de muerte. Es azotado, es llevado a la cruz de Calvario, sufre todo eso, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros creemos en Él, ¿verdad?, creemos no solamente la obra bendita de Él que Él hizo por nosotros, pero que vemos que nos ayuda a nosotros a entender su amor, ¿verdad?, su compasión para con nosotros, y luego el enfoque nuestro, ¿verdad?, es poner nuestro corazón en todo lo que Él ha hecho. Las evidencias están ahí, nos impacta las evidencias, y esto nos abre el corazón para decir, creo. Y al creer, el enfoque es Él, ¿verdad?, y la persona de Él. Entonces, el apóstol Pablo en ese contexto es que habla aquí, y ser hallado en Él. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino, dice, la que es por la fe de Cristo. Entonces, Pablo, escribiendo esto en Filipenses, acuérdese, era un tremendo erudito de la ley, conocía la ley, se apoyaba en la ley, pero cuando recibió a Cristo, ahora la ley, ¿verdad?, ya estaba puesta a un lado. Ahora la fe puesta en aquel que murió, pagó por sus pecados en la cruz de Calvario, y Él lo entendió completamente. Y ser hallado en Él, yo quiero ser hallado en Él. El enfoque ya no era la ley, el enfoque era nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo que nos enseña el apóstol Pablo. Vemos aquí, uno de los primeros privilegios es ser hijo de Dios,
y es por la fe. Número 2, ser revestido de su justicia y derecho. Versículo 27, por favor. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Qué lindo. Esa preciosa expresión es maravillosa. Dice, ser revestido de su justicia y derecho de hijo. Todo lo que Cristo es, nos puede cubrir. O sea, todo lo que su persona, todo lo que Él era, todo lo que Él hizo, todo lo que Él representaba, ¿verdad? Nos cubre a nosotros. ¿Ok? Cualquier cosa que Él hizo nos cubre a nosotros. El Señor Jesucristo representa dos cosas importantes para nosotros. Número uno, Él representa, Cristo es la corporal representación de la justicia. ¿Ok? Cristo representa la corporal representación de la justicia. O sea, cuando decimos corporal es que se hizo carne, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de la justicia es que Dios se hizo carne, Emmanuel, ¿verdad? Dios con nosotros. Entonces, esa obra preciosa muestra la justicia de Dios para con nosotros. ¿Okay? Entonces, el hombre no es justo, no hay ni uno justo. Entonces, ¿cómo es que puede el hombre conocer la justicia? Solamente cuando es manifestada por el mismo Dios. En el caso de Dios, Él manifestó su justicia a través de nuestro Señor Jesucristo y Él, ¿verdad? Por eso decimos que Él es la representación corporal de la justicia aquí en la tierra. Ningún hombre vivió como Cristo. Ningún hombre, ¿verdad? Respetó a los humanos, la dignidad de ellos como Cristo. Ningún hombre hizo las obras que Cristo hizo. Por eso algunos filósofos, ¿verdad? Dictan que el Señor Jesucristo fue un buen hombre, ¿verdad? Y que fue un buen profeta y que fue un hombre que, ¿verdad? Hizo cosas buenas. Esa es la manera que es percibido de personas que son filósofas, ateos, cuando ven y escuchan la historia de Cristo. Lo ven como un hombre que hizo bien, eso es todo, ¿verdad? Entonces, porque no pueden ignorar la representación de su justicia, lo que Él vino a hacer. Cristo es la corporal representación de la justicia. Él es quien vino a la tierra a asegurar la justicia para nosotros. Él vivió una vida perfecta y sin pecado. ¿Okay? Nadie, ningún hombre puede decir o tomarse el lujo de decir eso, de que ha venido a la tierra y ha vivido sin pecado. No hay nadie, ¿verdad? Entonces, por eso Cristo es el único que representa la justicia. Él siempre obedeció a Dios. Nunca violó ninguna ley o la voluntad de Dios. Ni siquiera una vez. No hay ninguna instancia en la palabra de Dios que muestre que Cristo pecó o de que desobedeció al Padre o que no se sometió a los preceptos. Él vino a cumplir la ley, toda la cumplió, se sometió al Padre, ¿verdad? En obediencia, y tanto que fue obediente hasta la muerte. Y la Biblia dice, el apóstol Pablo recalca, y muerte de cruz. Eso no fue cualquier muerte. Vemos que el Señor Jesucristo muestra la justicia. Cuando hablamos de justicia es que Él no pecó, Él no quebrantó la ley, Él no hizo nada indebido, ¿verdad? Y Él cumplió todo lo que se demandaba del hombre. Cristo lo vino a cumplir. Entonces, por esta razón, Él fue el hombre perfecto, ideal. Él fue el modelo de lo que todo hombre debería de ser. Él representa a todo hombre, en otras palabras. Nosotros, por eso, ¿verdad? Y hay mucha Biblia para esto, de que nosotros, quien es nuestro ejemplo para imitar,
¿verdad?, es nuestro Señor Jesucristo. Hay grandes hombres de Dios en la Biblia. Está Daniel, está Moisés, ¿verdad?, está Abraham. Cada uno de ellos tiene su característica de santidad, de pureza, de separación, de admirarlos, de cómo ellos se sometieron a Dios. Aún David, ¿verdad? Y cada uno de ellos tiene sus características, pero nadie como nuestro Señor Jesucristo. Y aún Pablo que dio todo por el Señor Jesucristo, ¿verdad? E incluso él dice, imitadme a mí como yo a Cristo, ¿ok? Pero la verdad, de acuerdo a la palabra de Dios, el modelo para seguir, ¿verdad?, es Cristo. Esto no solamente es para los hombres, ¿verdad?, seguir a Cristo, es para toda criatura. Las mujeres tienen que hacer lo mismo, los jóvenes tienen que hacer lo mismo, los niños tienen que hacer lo mismo, los ancianos tienen que hacer lo mismo. Esto va, ¿verdad?, en general a todo ser humano. Cristo es el modelo de nosotros seguir. Él es el epítome de la justicia actuada, vivida, ¿verdad?, y nunca quebrantada, mi Señor Jesucristo. Entonces, por eso es importante. En Hebreos vemos estas notas que el apóstol Pablo escribe sobre este punto. Hebreos capítulo 4, por favor, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso es lo que escribe Pablo de nuestro Señor Jesucristo. Note, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en toda nuestra semejanza, pero sin pecado. En todos, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo en la tierra era 100% hombre, 100% Dios, ¿verdad? Dios todopoderoso, pero sin embargo vivió también como 100% humano. ¿Okay? Nunca el Señor se aprovechó de ello. Incluso Satanás lo quiso tentar, ¿verdad? De aventarse del pináculo para mostrar de que nos iba a dañar. Lo tentó a decir que tenía hambre, quisiera de las piedras pan. Entonces nunca él se benefició de su propio poder, como para mostrar de que, ¿verdad?, que la humanidad no era, lo podía poner a un lado la humanidad para poder así tomar, ¿verdad?, recreo, por decir así, y administrarse a sí mismo el poder que tenía de Dios. Entonces él no lo hizo. El Señor vivió como un hombre, ¿verdad?, y permaneció. Le dio hambre, le dio sueño, le dio cansancio. Todo eso el Señor lo vivió. Lloró. El Señor habla de que, la palabra de Dios habla de que Él lloró. Todo eso son, ¿verdad?, las instancias de la humanidad del Señor Jesucristo. Se dolió, ¿verdad?, de las personas. Incluso aún las enfermedades a veces afectaba, porque todas las personas que estaban alrededor, ¿verdad?, aunque él por supuesto nunca se enfermó, obviamente su cuerpo, pero todo eso tomaba de su ser. Entonces note el versículo 16, acerquémonos pues, dice el apóstol Pablo, pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. All right? Hablando de que Él representa a nosotros y a quien necesitamos acudir. No solamente necesitamos seguir al Señor Jesucristo, pero necesitamos acudir a Él. ¿Verdad? El apóstol Pablo lo representa en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. All right? Ahí está la palabra de Dios. Nosotros necesitamos entender que el Señor es el epítome a seguir, o sea, el ejemplo perfecto a seguir. Vaya ahí a capítulo 7 de Hebreos, unas notas más ahí, Hebreos 7 y el versículo 25, dice la palabra de Dios, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios,
viviendo siempre para interceder por ellos. Gloria a Dios. Versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, dice el apóstol Pablo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Okay? Que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes, y habla por supuesto que ahora ya el Señor está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿verdad? Y fue exaltado. Ahora se nos enseña aquí que este es el que nos convenía, dice el apóstol Pablo, por el hecho del ejemplo que él representa a nuestras vidas. ¿Ok? ¿Usted imita al Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces usted se ha puesto a pensar en su manera de vivir, ¿verdad? En la manera de que usted se conduce como ya sea como padre de familia, o como ama de familia, o como esposa, como esposo, o como jovencito, ¿verdad? ¿Ustedes han considerado imitar al Señor Jesucristo? La pregunta sería, ¿en qué áreas podemos imitar a Cristo? ¿Verdad? ¿Qué áreas de nuestras vidas, individualmente, particularmente? ¿Verdad? Tanto como las madres, como los padres, los jóvenes, los adultos, los ancianos, ¿cómo podemos imitar a Cristo? Porque Él es al quien debemos de imitar. Amén. El apóstol Pablo habla de que lo imitemos a Él, dice como Él a Cristo. Obviamente, si una persona no entiende cómo seguir al Señor Jesucristo, pues tenemos a los hombres que están escritos ahí en la palabra de Dios. Sin embargo, yo insisto de que la persona por excelencia a la cual debemos de imitar, de acuerdo a la palabra de Dios, es a nuestro Señor Jesucristo. Las bondades de Él, su misericordia, su amor, su perdón, ¿verdad? Su tolerancia, su paciencia, su cuidado, su compasión. El Señor representa, el ideal hombre de verdad. Alguien dirá, pero el Señor nunca se casó. Pero eso no quiere decir que no amó como un casado. Pero recuérdense que el Señor Jesucristo amó a la iglesia como su novia. All right? Y hay mucha Biblia sobre eso. Nadie puede decir que el Señor Jesucristo no amó con sacrificio. All right? O no amó como un esposo, porque Él es el esposo de la iglesia y nosotros somos la esposa. All right? Y la Biblia habla en Efesios que nosotros tenemos el ejemplo de Cristo, de la manera como Él amó, nosotros tenemos que imitarlo. No me diga, esposo, de que usted no puede imitar el amor de Cristo, porque incluso en Efesios capítulo 5 habla que imitemos ese amor bendito del Señor. No tengo aquí estas notas, pero ahí en Efesios nos enseña, le voy a enseñar un versículo sobre este tema, porque algunos pueden tener ese perjuicio de decir, bueno, pero el Señor Jesucristo, ¿cómo voy a amar cómo voy a amar, ¿verdad? Como el Señor Jesucristo si Él nunca se casó, ¿verdad? Mire, le voy a enseñar esto para que no tengamos perjuicio esto en el corazón, porque cuando hablamos de relación, el mejor ser que se relacionó con el ser humano es nuestro Señor Jesucristo, con las mujeres, con los niños, con los adultos, con cualquier persona, ¿verdad? Es nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede poner esto en tela de juicio o enjuiciar esto equivocadamente. Note lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5. Dice, maridos, versículo 25, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, dice, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A nosotros nos manda el apóstol Pablo que imitemos como Cristo amó. No es que nosotros tengamos la experiencia de amar, ¿verdad?, a nuestras esposas y para decir, no, pues el Señor nunca vamos a poder, o que el Señor Jesucristo no podemos imitarlo a Él, ¿verdad?, porque Él nunca fue casado. Eso es incoherente decirlo. Porque no estamos hablando solamente de una intimidad, si vamos a hablar de la intimidad, Cristo va en la intimidad con nosotros mucho más allá que lo físico, right? Mucho más allá.
note el versículo 26, para santificarla, esto es lo que el Señor hizo por la iglesia, que somos nosotros, habiéndola, dice, purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. Ahí está. ¿Ok? No me venga a decir de que usted no puede amar como Cristo amó. Ahora, si usted no quiere amar, es cosa suya. La Biblia nos aclara todo esto. ¿Ok? Necesitamos imitar a nuestro Señor Jesucristo para las relaciones entre seres humanos y el amor perfecto que el Señor amó, ¿verdad? Y Él es el epítome, Él es el precioso ejemplo que debemos de seguir. ¿Okay? Vemos aquí que el Señor Jesucristo representa dos cosas importantes para nosotros sobre el vestuario de la justicia y el derecho de hijo. Cristo es la corporal representación de la justicia. Él es el perfecto ejemplo a seguir. Número dos, Cristo es para nosotros el vestuario del derecho de hijo. ¿Ok? Cristo es para nosotros el vestuario del derecho de hijo. O sea que si nosotros nos llamamos hijos, es porque el Señor Jesucristo nos da a nosotros ese vestuario o esa posición, si me explico. ¿Ok? En el versículo 27, ahí en Gálatas 3:27, dice ahí la palabra de Dios, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Ok? Cuando hablamos de ser bautizados, ¿ok? Acuérdese, cuando nosotros conocemos de Cristo, o venimos a ser, creemos en Cristo, el bautismo es una de las maneras que nosotros mostramos que hemos creído, ¿verdad? Incluso la palabra de Dios nos recalca que una persona que ha creído en Cristo, ¿verdad? Y ha sido salva, ¿cuál es el próximo paso a hacer? Es bautizarse. ¿Okay? El momento que la persona es salva, puede bautizarse, y después de bautizarse, dentro de la familia, dentro de la familia del Señor mientras ha sido salvo. El bautismo es la representación de la muerte, de la sepultura y la resurrección. El apóstol Pablo habla de esto en el capítulo 6 de Romanos. Entonces nos muestra aquí que habiendo hecho nosotros el bautismo, ¿verdad? Nos identificamos en la muerte, en la sepultura y la resurrección, ¿verdad? Por eso es sumergido el cuerpo, el ser humano es sumergido, ¿verdad? Para implicar esto simbólico de que estamos muriendo y estamos siendo sepultados y estamos resucitando en Cristo Jesús, ¿verdad? Es una completa identificación con Él. El apóstol Pablo, cuando usa aquí esa expresión, ¿verdad? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿okay? Hablando de la muerte, sepultura y resurrección, de Cristo estáis revestidos, ¿okay? Entramos a todos los beneficios preciosos que hay, ¿verdad? Estando en Cristo. Y como Cristo es Hijo de Dios, entonces nosotros entramos a ser, ¿verdad? Revestidos de esa preciosa posición en Cristo bendito, ¿verdad? Y es precioso eso. Esto significa que cuando Dios ve al creyente, ve a su Hijo Jesucristo cubriéndole, ¿verdad? Por lo tanto, Dios lo cuenta como su Hijo de Él también. Cuando el Señor, ¿verdad? Habla en la palabra de Dios, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, ¿ok? Aquellos que creemos en nuestro Señor Jesucristo, tendremos también ese crédito de ser hijo de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo y su posición nos cubre a nosotros también esa posición. Por eso Él nos llama hijos, ¿verdad? No somos bastardos, sino que somos hijos, engendrados. En este caso seríamos adoptados,
¿ok? Adoptados en Cristo, o sea, adoptados en el Padre, pero engendrados, por decir así, en el sacrificio poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el sacrificio es su sangre, ¿verdad? Dio vida a nosotros. Y esa picture ahí es como esa foto es como literalmente darnos vida, o sea, o traernos a la vida, ¿verdad? Como una mujer que tiene a su hijo en dolor, en angustia, en derramamiento de sangre, de agua, todo eso, o sea, es cuando una mujer ha tenido a su bebito, ¿verdad? Eso atraviesa a través de dolores y angustia y todo eso. Exactamente lo que el Señor Jesucristo atravesó con nosotros, ¿verdad? En la cruz de Calvario, todos sus dolores, su sangre que Él derramó, ¿verdad? Su cuerpo físico, ¿verdad? Él lo dedicó literalmente para darnos vida. Cuando estamos diciendo para darnos vida, o sea que fuimos engendrados en su dolor. ¿Ok? Así como, ¿verdad? Mi madre en su dolor me dio luz a mí, ¿verdad? En su dolor ella me dio a luz y me trajo a la tierra y me dio vida. En ese sentido, ¿verdad? Ilustrativo, nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz del Calvario nos estaba dando a luz a nosotros por su gracia y su misericordia, dándonos vida, derramando Él su sangre, y su sangre derramada nos da vida a nosotros. Es una preciosa foto, preciosa ilustrativa. Nuestro Señor Jesucristo, de esta manera que venimos a ser hijos de Dios, poniendo la fe en su Hijo Jesucristo. Una vez cuando nosotros, ¿verdad? Como pecadores entendemos qué es lo que pasó en la cruz de Calvario, cuál fue lo histórico que sucedió, con qué propósito el Señor Jesucristo murió y derramó todo su ser, ¿verdad? Y toda su alma ahí. Y la palabra de Dios habla que, ¿verdad? Su corazón hasta se deshizo como wax, como cera, se deshizo el Señor de tanto amor que sentía por nosotros, ¿verdad? Y por el dolor que todo eso le causó. Es así cuánto el Señor nos ama. Entonces, cuando ponemos nuestra fe en esas evidencias que Él hizo, o sea, hablando de la persona de Cristo, no necesariamente solamente el sacrificio, sino que la persona de Él haciendo todo lo que pasó. Entonces, eso es poner la fe en Cristo. Nuestra fe puesta en Cristo, el Hijo de Dios, nos cubre con Cristo. Entonces, el apóstol Juan escribe en este contexto en San Juan capítulo 1, observemos ahí, San Juan capítulo 1, versículo 12, San Juan 1, 12, dice la palabra de Dios lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ok? ¿A quiénes? A los que creen en su nombre. ¿Ok? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No a los que hicieron algo especial, no a los que representan algo especial, no a los que tengan algún privilegio estas personas, no, a los que creen. Les dio autoridad. Esa palabra ahí, potestad, habla de autoridad, de ser hechos hijos de Dios. El Señor nos dio la autoridad, o sea, Él nos cubre, haber creído nosotros en Él, Él nos cubre, ¿verdad? Por lo que Él hizo en la cruz de Calvario y nosotros haber puesto nuestra fe en Él. Efesios capítulo 4, versículo 24, siempre en ese mismo tono, dice lo siguiente, versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre, note esa expresión, vestíos, ¿okay? Del nuevo hombre, creado, dice, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Okay? El Señor Jesucristo crea este vestuario, ¿verdad? En su experiencia de sacrificio, Él crea este vestuario. El apóstol Pablo usa vestidos de este vestuario de santidad, ¿verdad? Que Cristo, por medio de Dios, ¿verdad? Y la justicia de Dios fue creado. En el momento que Cristo estaba muriendo en la cruz de Calvario,
Él estaba haciendo justicia para nosotros los pecadores y estaba creando un vestuario, ¿verdad? O una posición para ser nosotros engendrados, engendrados y adoptados. La palabra engendrados me refiero a sacrificio del Señor. Cuando hablamos de adoptación es cuando Dios Padre nos adopta como sus hijos por medio del Señor Jesucristo y el sufrimiento de Él, porque Él lo hizo por nosotros. Okay? Luego tenemos Colosenses 3:10. Colosenses 3:10, precioso aplicación aquí de la palabra de Dios. 3:10 dice, y revestidos del nuevo, o sea, hablando que, acuérdese, una criatura, o sea, alguien que ha creído en Cristo es una nueva criatura. Y ese es vocabulario que se usa. Se usa nueva criatura, se usa nuevo vestuario. Por cierto, el Señor nos va a revestir. Apocalipsis habla de que tendremos ropas blancas, ¿verdad? En el cielo. De esa manera nos revestimos de la pureza de nuestro Señor Jesucristo. Lo blanco del vestuario representa a Cristo, que Él nunca pecó, nunca fue manchado, ¿verdad? Esa es la identificación nuestra. Ahora, nosotros, o sea, si fuese por nosotros, ese vestuario estaría todo sucio, todo mugroso, porque es nuestro pecado. Pero como está limpio y purificado, es en Cristo. Y ese vestuario nosotros lo llevamos por Él. Y vestido, dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Ok? Revestido, dice, del nuevo. Y habla de quien lo creó, ¿ok? Quien hizo esto posible, ¿verdad? Y es nuestro Señor Jesucristo, que conforme a la imagen del que lo creó. Nosotros estamos siendo revestidos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo, es una tremenda ilustración ahí. Necesitamos nosotros vivir como Él vivió en la tierra, someternos como Él se sometió en la tierra. ¿Usted se somete al Padre Celestial como Cristo se sometió? Usted, cuando están pasando vicisitudes o situaciones en su vida, usted reconoce de que tal vez usted tiene conflictos, ¿no? En cosas que usted quiere que salgan de la manera como usted quiere, pero el Espíritu Santo de Dios lo está dirigiendo de otra manera. Se somete al Espíritu Santo de Dios, se somete a la palabra de Dios, se somete a la voluntad de Dios. ¿Ok? Se fija que si no hay sometimiento a la voluntad de Dios, si no hay sometimiento al Espíritu Santo de Dios y su voluntad, si no hay sometimiento a la palabra de Dios y lo que demanda de nosotros, hablando de la palabra de Dios, es porque nosotros estamos haciendo lo que queremos y no estamos dejando a Dios, ¿verdad? Revestirnos como Cristo. Estamos renunciando, ¿verdad?, al ejemplo de Cristo. Cada vez que decimos no a Dios, estamos contrario a Cristo. Cada vez que decimos no me voy a someter a lo que dice la palabra de Dios, estamos literalmente yendo en la otra dirección que Cristo se fue, ¿verdad? Si vamos a imitar a Cristo, ¿verdad? Vamos a ser amados por Él, amados por el Padre. La palabra de Dios habla de que Él vendrá y tendrá armonía con nosotros, ¿verdad? Necesitamos nosotros reconocer que nosotros necesitamos revestirnos del vestuario que Cristo usó en la tierra, hablando de lo terrenal, hablando de la obediencia, hablando de sometimiento, hablando de que Él, ¿verdad?, fue obediente hasta la muerte. Y eso como nosotros necesitamos vivir. Cristo es para nosotros el vestuario del derecho de hijo. Imagínense qué lindo. All right. Somos nueva criatura por el poder del Espíritu Santo de Dios. Estamos siendo renovados, ¿ok? Porque esto es paulatinamente, estamos siendo santificados, ¿verdad? Transformados, año con año. Estamos creciendo en el conocimiento de Dios. Todo esto es posible por el Espíritu Santo de Dios y por nuestro Señor Jesucristo, quien ya lo hizo todo para el beneficio nuestro. Somos perdonados por el pecado, no culpados de la culpabilidad que el pecado trae.
Todo eso Cristo lo pudo hacer por nosotros. Entonces ahora necesitamos hacer lo que Él hizo, imitarlo, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor espera o sea, lo que menos espera de nosotros. Hemos visto aquí dos preciosos privilegios cuando hemos creído por fe en Cristo. Número 1, ser hijo de Dios. Número 2, ser revestidos de su justicia y derecho de hijo. Fíjense qué privilegio. Somos revestidos de la justicia del Señor, ¿ok? Y del derecho de hijo. Somos revestidos. Número 3, este es tercera privilegio precioso, es ser uno en Cristo. Uno en Cristo. Note Gálatas ahí 3:28. Dice ahí, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Qué lindo es eso. Note. Ser uno en Cristo, ¿ok? Ser uno en Cristo significa tres cosas. Tres cosas bien importantes. Número 1, las categorías de las razas desaparecen en Cristo. ¿Ok? Las categorías de la raza desaparecen en Cristo. Eso es lo que dice ahí, note. Ya no hay judío ni griego. Cuando dice judío ni griego, está hablando de todas las razas. Aquí estas dos razas representan todas las razas del mundo. Porque el judío es un segmento de gente y el griego representa toda la diversidad de gentes que existen en el mundo. Solo hay dos clases, ¿ok? de humanos, o sea, de personas reconocidas en la Biblia. Está el judío y está el griego. El griego es el gentil y es todos los demás nosotros, los que no somos judíos. Note, las categorías de las razas desaparecen en Cristo. No existen. No existen. Cristo es la respuesta a todo racismo, a todo odio, a toda amargura o opresión e inigualdad en la tierra. Fíjese, Cristo es la respuesta. ¿Cuántos problemas hay ahorita de racismo? Que la gente está levantando, no, que, ¿verdad? Este grupo dice, no, estos nos están discriminando, otro grupo lo mismo, dice, ¿verdad? Están otros grupos aquí, otros grupos allá, están los asiáticos, están los de colores, están los hispanos, están los blancos, están todos, y entre todos, entre ellos mismos, han creado este sentir de odio de unos por otros. Es algo bien perturbador observar el humano, él mismo es el que pone las divisiones, ¿verdad? Y los colores con las personas. Con Cristo no existe. ¿Okay? Con Cristo no existe. Si las personas que son de otras naciones, otras, color, ¿dónde pues que pueden ser libres? Siendo salvos, siendo cristianos, pueden ser libres de esa clase de mentalidad. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Note que Cristo es la respuesta a todo racismo, odio, amargura, opresión, inigualdad en la tierra. El hombre es quien hace esta distinción y no Dios. Márquelo bien. ¿Okay? El cristiano, nosotros como cristianos nunca debemos de ver el color de una persona, ni la raza, ni de dónde son, ni de dónde viene, para darles algún valor a ello. Con Cristo esa categoría desaparece. No existe, ahí está bien clarito. No existe. Número 2, las categorías de valores humanas desaparecen en Cristo. Note, las categorías de valores también desaparecen. No solamente los colores y las razas étnicas desaparecen, pero también los valores. Note el versículo ahí. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. ¿Okay? El problema es que el hombre lo crea esto. No hay ni esclavo ni libre.
Es bien claro, el apóstol Pablo recalca esto preciosamente aquí y nos ayuda a nosotros a entender la importancia de este tema de categorías de valores precioso. Son los ojos preciosos de Cristo, no ven los esclavos ni libres. ¿Ok? Son los ojos de Cristo, no ven a esclavos, no ven a libres, sino que el Señor los ve a todos igualitos. Los ojos del Señor. ¿Ok? Él no ve ricos y pobres, los ve a todos iguales. Él ve a todos los hombres iguales, todos los pecadores. O sea, el Señor nos ve a todos pecadores, necesitados de la gracia de Dios. Eso sí, a todos nos ve así. ¿Ok? So, el hombre es quien hace esta distinción y no Dios. ¿Ok? So, el hombre distingue la raza, el hombre distingue el color y el hombre distingue también entre los valores. Cuánto si esta persona es libre o esta persona es esclava. Es el hombre quien hace eso. Qué tremendo. O sea que la invención de los esclavos no es de Dios. La invención de los esclavos fue del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre siempre quiere someter al hombre bajo poder. Y así es como él viene a ser poderoso, ¿verdad? Y entonces eso es una malévola manera de ver la situación del ser humano. ¿Okay? Pero con Cristo somos libres. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hay mucha Biblia para esto. Número 3, las categorías del género humano desaparecen en Cristo. Mire, estos tres puntos son los graves problemas de las naciones del mundo en este momento. Las categorías de razas. Es un grave problema. Las categorías de los valores de las razas, ¿ok? Y el valor de las personas. A ver quién tiene más dinero, a ver quién tiene más poder. Eso en el mundo es un grave problema. Y el otro grave problema es el género y el valor de los géneros. Note que desaparece, dice el versículo 28, porque todo, dice, no hay varón ni mujer con Cristo. No hay varón ni mujer. All right? So con Cristo el Señor nos ve a todos seres iguales. ¿Ok? So nadie puede decir que Cristo es racista en esto o que Cristo tiene preferencia en esto. Jamás. Eso es ofender al Señor. So necesitamos comprender que todos los graves problemas de la sociedad que el hombre ha creado, ¿verdad?, se pueden parar al creer en Cristo. Por eso nosotros los cristianos entendemos la importancia de que la gente crea en Cristo, porque ahí termina todo. Todas aquellas malicias, todas aquellas divisiones que el hombre crea, ahí para. Una vez más, se comprueba que Dios no hace excepción de personas. ¿Okay? El hombre es quien hace esta distinción, aún con el género humano. Mire, Dios no hace excepción de personas. ¿Por qué no se acerca el hombre y la mujer a Dios para solucionar estas diferencias? ¿Cómo se arreglarían estos problemas? Tres que acabo de mencionar: las razas, los valores de las personas y los géneros. ¿Ok? El transgénero y toda esa cuestión que ahora es una conmoción tremenda. ¿Ok? Eso se puede parar que si todas las razas esas creen en Jesucristo, porque en Cristo no hay división de esas cosas. Mire, bien claro está en la palabra de Dios. La sencilla razón que la gente no se acerca para arreglar las cosas con Dios es porque no quieren ser uno en Cristo. All right? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Note, si vosotros sois de Cristo, el versículo 29, note lo que dice: si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Si nosotros somos de Cristo, pues también somos unos con Cristo. Y no tendríamos ningún problema con nadie, porque todas estas divisiones que nosotros mismos hacemos, los hombres, en Cristo, se arreglan. Y eso es precioso en el Señor. Terminemos. Déjenme darle los últimos versículos aquí. Romanos capítulo 10. Observe lo que dice la palabra de Dios. Romanos 10, 12. Dice: porque no hay diferencia entre judío y griego,
pues él mismo, el Señor de todos, porque él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Qué lindo. Ahora eso, el Señor, no hay diferencia entre judío y griego. Ya lo leímos ahí. Ahora el versículo, el capítulo 12 del mismo Romanos, y ahora el versículo 5. Dice, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Habla de la armonía. Sí, si estamos en Cristo y Cristo nos une, vamos a estar en armonía. Pero si no estamos en Cristo, estamos en desarmonía con los demás. ¿Okay? So, mi pregunta es, ¿usted está en armonía con Cristo? Porque si estamos en armonía con Cristo, no puede estar en contra de la iglesia, no puede estar en contra de los hermanos en Cristo, no puede tener, ¿verdad?, una división, no puede, no existe esa división. Porque si está habiendo una división o un perjuicio, una malicia, ¿verdad?, de esas que acabamos de decir como divisiones, eso no viene de Dios, eso no viene de Cristo, eso viene del enemigo y eso viene del hombre, eso viene del anticristo. Entonces, aclaremos esto muy bien. Las divisiones entre los humanos, raza, valores y colores y aún géneros, ¿verdad? Eso no viene del Señor Jesucristo. Eso viene del mero Satanás y el anticristo. ¿Ok? Y para terminar, Efesios 4:13. Efesios 4:13 dice lo siguiente. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está. Cristo es nuestro ejemplo. Cristo es nuestro modelo a seguir. ¿Okay? Y si seguimos a Él y estamos con Él y somos unos con Él, my goodness, este mundo se volvería una armoniosa bendición, ¿verdad?, en la presencia de Cristo. Cristo reinaría en todo corazón, en toda nación, en toda comunidad, en todo segmento social, en todo el Señor reinaría. ¿No le gustaría a usted que Cristo reinara de esta manera? Ser uno en Él y ser hallados en Él, como el apóstol Pablo dice. Eso es la invitación que les hago. ¿Ok? Fíjese, Cristo es nuestro ejemplo a imitar. Note cuántos beneficios tenemos cuando hemos creído en Cristo. Tenemos estos 3 preciosos privilegios. Somos hijos de Dios. Somos revestidos de su justicia y derecho de hijo. Y número 3, somos uno en Cristo. ¿Es usted uno en Cristo? Eso es una buena pregunta. Considere lo que estamos enseñando, porque esto es bien importante para el beneficio de la iglesia, para el beneficio de su familia, para el beneficio de su ser, de su persona. Ser hallado uno en Cristo. Amén. Qué tremenda bendición. Espero que haya sido bendición esto, ¿verdad? Estas enseñanzas. Dios me los bendiga.